Entonces, vamos retomando, ¿no? En todo caso, donde íbamos, no se olviden volver a poner su nombre. Estábamos justo hablando de estas relaciones conceptuales, relaciones necesarias, contingentes que existen entre la moral y el derecho, ¿no? Ya habíamos visto algunos postulados en ese apartado de moral versus derecho que existen razones, argumentos y totalmente bien justificados para establecer la diferencia o la no existencia, o por lo menos que no es necesaria la relación entre la moral y el derecho. Ahora vamos a ver eh, qué tipos de relaciones pueden darse y en qué casos también entre la moral y el derecho, que es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces estábamos viendo las relaciones conceptuales, que es cuando se tiene que recurrir a un concepto para definir el otro. Entonces, en ese caso, si decimos que el derecho es justo o que el derecho incluye un conjunto de principios, entonces está, y valores, entonces ya estamos admitiendo o estamos estableciendo la relación conceptual entre la moral y el derecho, ¿no? Luego habíamos visto, justo estábamos aquí viendo relaciones necesarias, que es cuando los conceptos no pueden no subsistir, ¿no? El uno sin el otro, ¿no? Entonces, este, esta relación necesaria es, se traduce en las relaciones o digamos, se expresa en las relaciones también conceptuales, ¿verdad? Cuando no puedo definir el derecho sin recurrir a la moral, es una relación conceptual, pero también es una relación necesaria, ¿verdad? Porque el, si digo que el derecho es un conjunto de normas y reglas, entonces no puede no ser un conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Si alguna cosa es otra cosa diferente de un conjunto de normas y reglas, eh, aunque ella misma se diga que es derecho, pues no es derecho, ¿verdad? Porque el derecho es un conjunto de normas y reglas. Entonces, ahí estamos hablando de una relación necesaria, ¿verdad? Pero al mismo tiempo de una relación conceptual. Y luego están las relaciones contingentes, que se dan cuando puede o no subsistir esta relación, eh, dependiendo del contexto, de las circunstancias o de cómo, o en otras palabras, de cómo son o están las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Acá establecemos una situación en el que el derecho objetivo o ese conjunto de normas y reglas que son el sistema jurídico vigente puede establecer que la prensa es libre, pero también puede establecer que está sometida a cierta censura. Entonces, en este sentido, la relación solo sería contingente, ¿verdad? Porque la libertad de prensa y la censura eh, puede o no darse eh, de acuerdo a los términos que establezca la norma. O sea, puede o no estar sujeto a censura un, una, una publicación de la prensa libre, ¿no? Entonces ahí la relación es solamente contingente, ¿verdad? Entre, digamos, la palabra derecho y la prensa es libre, ¿verdad? Entonces, o perdón, entre el derecho objetivo y la libertad de prensa, ¿verdad? Porque está sometido a censura. Entonces, en ciertos casos, cuando las situaciones sean de una manera determinada, pues va a ser libre la prensa. Y cuando no cumpla con esos requisitos o no se den las situaciones determinadas, pues va a estar sometido a censura. Entonces, solamente una relación contingente. Ahora, bueno, como ya habíamos señalado al principio de esta segunda parte, ¿no? Las relaciones conceptuales son necesarias, mientras que las relaciones fácticas, o sea, entre hechos, como habíamos visto, en el ejemplo, son contingentes. Entonces, podemos establecer, ¿no? En relación a las
o con referencia a estas relaciones conceptuales que subsisten de manera independiente de aquello que sucede en el mundo, porque los conceptos no están sujetos a, digamos, a cambios contextuales. Eh, entonces, un concepto se va a mantener hasta que no se cambie radicalmente, ¿verdad? Hasta que por alguna cuestión justificada no se diga, ah, no, no había sido esto, había sido esto otro, y de ahí va a ser eso hasta, hasta que eh, no surja no surja, digamos, el mismo planteamiento en un futuro, no a corto plazo, sino más bien a largo plazo, ¿no? Entonces, por lo general, los conceptos o las relaciones conceptuales no son afectadas por lo que sucede en el mundo o por el contexto. Si definimos el derecho como el conjunto de normas y reglas, va a seguir siendo conjunto de normas y reglas aunque nos peleemos, aunque haya guerra del agua, aunque pase lo que pase en el contexto, ¿verdad? Aunque haya pandemia o no, igual el derecho va a seguir siendo ese conjunto de normas y reglas hasta que no se establezca un nuevo concepto y este sea aceptado dentro de nuestro sistema jurídico. Ahora, con todo lo dicho hasta acá, podríamos responder tal vez a esta pregunta de si ahora entre la moral y el derecho hay relaciones conceptuales o hay relaciones necesarias, ¿no? O hay relaciones contingentes, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre la moral y el derecho, ¿no? Entonces, a esta pregunta existen dos vías de respuesta que se dan de acuerdo a los enfoques eh, o a las escuelas del derecho, que son el justnaturalismo y el positivismo jurídico o justpositivismo, ¿verdad? El justnaturalismo, como respuesta a esta cuestionante, señala que afirmativamente sí existen estas relaciones que son conceptuales o necesarias, ¿verdad? Como ya habíamos visto, estas que no se pueden definir uno sin el otro, ¿verdad? Entonces sí existe esta relación conceptual o necesaria entre el derecho y la moral, porque el derecho es por definición un conjunto de normas bueno o justo, y por consiguiente, si un determinado conjunto de normas no es bueno o no es justo, entonces no es derecho, ¿verdad? Y así justifica la respuesta afirmativa a esta cuestionante el justnaturalismo. Pero luego, en contrapartida, está el positivismo jurídico o el justpositivismo, que señala que no existe esta relación conceptual o necesaria, ¿no? Responde de manera negativa a la pregunta y establece que el derecho no es necesariamente bueno ni justo, sino que hay normas jurídicas justas y otras también injustas. Y bueno, estas normas injustas pues se cambiarán con otras normas, ¿verdad? Y el derecho no se corresponde necesariamente con la moral social, y menos con la moral crítica de nadie, o sea, con la moral individual. Entonces, solamente para ser considerado derecho, tendríamos que establecer si pertenece de manera válida a un ordenamiento jurídico determinado. O sea, si es parte del conjunto de normas y reglas que están vigentes. Y así, como ven, no existe una respuesta única nunca a la relación eh, entre, a la cuestionante de la existencia de la relación entre la moral y el derecho. Y también existen relaciones que se llaman fácticas, ¿verdad? O sea, de hechos. Y en estos, en cuanto a estos, a los hechos, al mundo del ser, ¿no? Se dan relaciones fácticas entre la moral y el derecho, y por eso se establece que, eh, aunque sea no necesariamente, el derecho está influido por la moral en dos sentidos. En que la moral, ¿verdad? Eh, perdón, el contenido del derecho, o sea, las normas objetivas, el conjunto de normas y reglas, está siempre influido por la moral,
pero aunque el productor del derecho, el legislador, diga que no existe relación entre la moral y el derecho es producto de su moral, de la moral de los que hacen las leyes, ¿verdad? Porque indudablemente ellos aplican sus valores y los expresan para poder plasmar las normas. Entonces, no podría nunca separarse el derecho de la moral, ¿verdad? Porque al ser una producción humana, va a estar siempre imbuida de valores y de la moral, por lo menos de alguien o de un grupo de personas que son los encargados de producir el derecho. Por eso se dice que por un lado el contenido del derecho depende de la moral crítica de las autoridades normativas, o sea, de los constituyentes, de los legisladores, puede ser de los asambleístas departamentales o del Consejo Municipal, en su caso, ¿no? En el obvio sentido de que las autoridades normativas intentan que las normas jurídicas reflejen sus propias opiniones morales, o sea, lo que a ellos les parece bueno o que eh, esté en armonía con los valores sociales o que va a ayudar eh, a, a alcanzar el valor supremo que el nuestro es el vivir bien, ¿verdad? Y también sus sentimientos de justicia y sus orientaciones políticas, ¿no? Entonces, el derecho no puede no estar empapado de la moral, ¿no? Tiene que estar siempre eh, eh, influenciado por la moral, por lo menos desde el punto de vista de la moral del productor de la norma. Ahora, por otro lado, el contenido del derecho refleja normalmente, ¿no?, la moral social, o sea, las opiniones morales generalmente compartidas. Y son esos valores morales sociales los que el derecho intenta garantizar. Y por eso existe una relación fáctica entre la moral y el derecho. Ahora, también el derecho puede a su vez influir en la moral social, ¿verdad? Porque puede ser que se produzca una norma y que obviamente todo el mundo está en conocimiento de la norma y que contenga una sanción, ¿verdad? Y luego por este simple hecho, entonces todos van a acatar y luego todos van a empezar a decir eh, que así tienen que ser las cosas, ¿verdad? Como dice esa ley. Entonces, puede ocurrir, como dice en la diapositiva, que las leyes nuevas tengan el efecto de cambiar no solo las relaciones sociales, sino también las convicciones morales generalmente extendidas, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, se aprueba el matrimonio gay y el aborto? Es algo re controvertido, ¿verdad? Hay tela para jalar de todo lado. Pero ¿qué pasa si se aprueba? De aquí a 10, 15 años van a cambiar los valores sociales, ¿verdad? No solamente las relaciones sociales, no se van a empezar a casar hombres con hombres y mujeres con mujeres y todo bien, ¿verdad? Van a empezar a tener su patrimonio, van a empezar a, a tal vez ponerse el apellido de la esposa o del esposo, ¿no? Entonces, del cónyuge, ¿no? Van a empezar a cambiar las relaciones sociales, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad y a lo que permite la norma, ¿no? Y también las convicciones morales van a empezar a cambiar los valores generalmente aceptados, ¿no? Tal vez antes decían, no, eso está mal, el, todo era crítica para las parejas del mismo sexo, pero si tal vez se hace legal, ¿no? Entonces ya no va a ser tan criticado. Tal vez pase lo mismo con el consumo de algunas estupefacientes, ¿verdad? Que en algunos países del primer mundo ya eh, parece que no han podido con la lucha contra el narcotráfico y han preferido hacer dinero pues, de eso, ¿verdad? Y legalizar las drogas, o por lo menos algunas. Y entonces, en un tiempo ya no va a ser mal visto, ¿verdad? Va a ser visto como un cigarrillo, así como tomar un trago o algo así, un vaso de algo. Y listo, ¿no? Tal vez alguien en Europa está en una reunión familiar y sale al patio a prenderse su cigarrillo, de marihuana y todo está normal, ¿verdad? Porque ya han cambiado los valores sociales. Y el Estado ya no dice que está mal, sino más bien que está mal que el que, no, que el que venda no sea el Estado. No está mal la venta, ¿verdad?
El Estado tiene el monopolio, el Estado produce, el Estado tiene su tienda, el Estado cobra los impuestos, da empleos y así le quita dinero al narcotráfico sin botar ni una bala, ¿no? Pero esas son consideraciones de países de primer mundo, ¿verdad? En los que, y es solamente un ejemplo de cómo el, el contenido moral, ¿verdad? O los valores sociales y las relaciones sociales pueden también verse influenciadas por el derecho y no solamente tiene que ser esta influencia de una sola vía que la moral influencia al derecho, ¿verdad? Como ven, también el derecho puede influenciar en la moral. Y por último, ¿no? Eh, tenemos un planteamiento que señala a la pregunta de si, en fin, el derecho tiene o no fines morales, ¿no? Apunta a un ideal subjetivo o no, ¿no? Entonces, a- con respecto a este planteamiento, podemos señalar algunos puntos, ¿verdad? Que, en primer lugar, que el derecho, a diferencia de la moral, es creado por alguien. La moral no lo crea, no la crea nadie. Pero el derecho sí está creado por una persona o por un conjunto de personas, ¿no? Entonces, uno no sabe cuál es el fin de la moral porque nadie la ha creado y no, y bueno, son valores, ¿verdad? Que están vigentes, pero eh, el, ¿cuál es el fin de cada uno de ellos? ¿Cuál es el fin de la moral? En general, bueno, puede ser definido de acuerdo al enfoque que se le dé, ¿verdad? O sea, no es algo que se pueda definir unívocamente. Ahora, a diferencia de esto, el derecho que es creado por alguien sí puede tener fines, porque a estas personas le ponen fines, porque ellos mismos tienen fines, ¿no? ¿Quiénes, los fines de quién? De quienes los elaboran. Y en este sentido, el derecho puede tener fines nefastos, ¿verdad? Como las leyes que segregaban a las personas en el régimen nazi, decían quién era 100% alemán y quién era 25% judío y quién era 50 más por ciento judío y se tenía que ir al campo de concentración y entregar todas sus propiedades al Estado y ir a morir en el esclavismo, ¿no? Entonces, el, el derecho sí tiene fines, ¿verdad? Y estos fines pueden, puede que sean fines, digamos, como estábamos viendo, nefastos, fines que no tengan que ver con los valores morales. Entonces, para que el derecho sea válido, en consecuencia, aparte de tener fines, tiene que tener, o sea, tiene que tener fines, pero esto tenemos que complementarlo diciendo que tiene que tener fines morales, ¿verdad? Tiene que tener criterios o ciertos fines morales distintivos. Y si no tiene estos fines morales, entonces no podría ser derecho, ¿verdad? Desde el punto de vista de que vemos al derecho como algo justo, y esto no sería justo en este ejemplo de las normas que hemos dado, ¿verdad? Del régimen nazi. No son justos, no sirven al bien común y mucho menos justifican el uso de la coerción, ¿no? Usan la coerción sin justificación. Bueno, en el ejemplo, ¿no? Esas normas utilizaban la coerción sin justificación. Entonces, podríamos establecer un punto más, ¿no? Que señala que el problema de esta postura es que al menos uno de los creadores de la norma no tiene fines morales, ¿no? Y son personas que utilizan la creación del derecho como un instrumento para su beneficio personal. Y entonces podríamos concluir que el derecho sí debería tener fines morales, pero a veces hay productores del derecho que utilizan esta atribución para su propio beneficio y deja de tener fines morales, pero tal vez sigue siendo derecho, ¿no? Entonces, sí debería tener el derecho un fin moral y
muchas normas sí lo tienen, ¿verdad? Apuntan al ideal de justicia, como eh, ¿qué tal la ley 348 para asegurar a las mujeres una vida libre de todo tipo de violencia? ¿No? O qué tal, digamos, el Código Civil, por ser más genérico, ¿no ve? Establece cómo se cumplen las obligaciones, cómo se constituyen, cómo se contrata, ¿verdad? Y si alguien incumple, pues está el, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil que establece las formas para hacer valer tu derecho, ¿no? Entonces, y en caso de que tal vez te hayan estafado o algo, entonces se va a justificar el uso de la coerción, siempre en pro de este fin moral, ¿no? Pero si carecería de este fin moral, ¿no? Entonces, tal vez eh, no, no coadyuvaría pues a llevar bien las relaciones de la sociedad, sino solamente, como señala, beneficiaría a los fines y a los intereses de los creadores de la norma, ¿no? Por lo que sí debería tener fines morales el derecho, pero a la pregunta de si tiene o no, ¿verdad? Eh, existe derecho que tiene fines morales y existe derecho que no tiene fines morales, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? A veces sale una norma injusta y ¿qué pasa? Por qué la gente no ha aceptado, digamos, el artículo 200, la modificación, la ley modificatoria del Código Penal y la instauración del artículo ese 205, ¿verdad? De la responsabilidad de los médicos, de la negligencia. Entonces, tal vez no, no estaba en armonía con los valores de la sociedad o con lo que pensábamos que era bueno o malo, ¿verdad? O tal vez estábamos eh, tal vez hemos concluido que se estaba utilizando la creación del derecho para un beneficio, tal vez no personal, pero para un beneficio de un conglomerado de gente. Entonces, sí debería tener, pero hay derecho que sí y hay derecho que no. Y otro derecho que legítimamente no tiene fines morales es el derecho que otorga atribuciones a las autoridades, ¿no? La ley que dice que, por ejemplo, que el alcalde tiene ciertas atribuciones. La ley que dice o que en cuántos años desde que no te ha pagado, tú puedes reclamar al juzgado, ¿no? Leyes procesales, leyes que otorgan atribuciones, las leyes que dicen cómo se crean las leyes, ¿no? No tienen fines morales, ¿verdad? Existen normas sin fines morales, legítimamente, ¿no? Pero el derecho que regula la conducta debería siempre tener fines morales, debería apuntar a un ideal, hacia la realización de un derecho, de un principio. Entonces, esa es la conclusión, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario al respecto de la relación entre la moral y el derecho, o tal vez piensa de la manera positivista y pues no existe o no debería existir relación entre la moral y el derecho y son dos campos distintos, ¿no? Eh, en su caso, es esta la lección. Como hemos dicho, no vamos a dar más tarea porque está pendiente el trabajo final y es nomás largo y nuestro examen final, o sea, la fecha de presentación del trabajo, está también acercándose cada vez más, ¿no? Estamos acá. Bueno, estamos acá, ¿no? En el grupo de la noche. Es el 9 de julio o perdón, en el grupo de la tarde es el 2 de julio nuestro examen. Sería en 2 semanas, en 3 semanas, ¿no?
una semana, estas 2 semanas más de clases y luego empiezan el 29, el 28 los exámenes finales y ya no hay clases, ¿no? Y ahí ya estarían dando exámenes, pero en realidad tenemos 21 días para realizar el trabajo final, que como ya han podido ver, son unas lecturas relativamente cortas, ¿verdad? No son tan largas ni son cortas, no tienen 90 o 100 páginas en realidad, sin contar las partes que no se tienen que revisar, o sea, las hojas introductorias y el final, ¿verdad? Las dedicatorias, eso. Entonces, eh, no se dejen para el final porque tal vez no les alcance el tiempo, ¿no? Y si necesitan estos o les surgen los 10 puntos, ¿no? Tienen que concluir dentro del plazo del trabajo, porque si no entregan en la fecha del examen final, yo solo tengo 48 horas para entregar las notas del examen final, ¿no? Si entregan al día siguiente, ¿cómo les voy a calificar? Si yo ya voy a estar subiendo o ya voy a haber subido las notas, y peor a los 2 días del examen final, ¿no? Entonces tiene que ser máximo en el examen final para que yo también pueda revisar y pueda cumplir los plazos que me establece la institución, ¿no? Eso solamente a manera de aclaración. Espero que sí los estén realizando y los hayan podido descargar la lectura de su elección. No es necesario que hagan de todos, ¿verdad? Solamente elijan uno, el que más les guste o el que más les parezca, o si tal vez y han podido realizar el trabajo, ¿verdad? De Jeremy Bentham. Justamente contenía algunas páginas de ahí, de esa lectura, ¿no? Entonces, bueno, depende de ustedes, ¿no? Es solamente una sugerencia, así que quedamos ahí, continuamos con el avance de los temas la siguiente clase, ¿no? Como ya solo nos quedan 2 semanas, tenemos que ver algo de ética también y nada, ¿no? No se dejen con el trabajo final. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, dice.